Dios le bendiga, amados hermanos, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Aquí estamos transmitiendo esta pequeña palabra que quisiera que fuera de fortaleza, de poder, una palabra extraordinaria que el Señor me ha regalado en este día. Y quiero predicarle un poquito acerca de un hombre esforzado a quien el Señor llamó para edificar los muros que estaban caídos en Jerusalén. El Señor toma a Nehemías y lo da con una palabra, con una firmeza, con una disposición de restaurar los muros caídos. O sea que si tu muro está caído el día de hoy, el Señor te levanta con una palabra de fe, con una palabra de certeza, con una palabra de convicción, para que puedas venir postrado y confiado en nuestro Dios. Sabe que en todo llamado, en cada propósito, el Señor tiene personas escogidas, y esas personas escogidas siempre tendrán oposición, siempre tendrán a alguien que se oponga. Y fiel la palabra del Señor que dice que nosotros no luchamos contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes celestiales de maldad que habitan todas en las regiones celestes. Pues el Señor llama a Nehemías con un propósito de edificar los muros de Jerusalén. Después de la cautividad que había tenido el pueblo, pues allá se levanta un hombre valiente, un hombre confiado, un hombre decidido a aportar conocimiento para el pueblo, a levantar el pueblo, a levantar alabanza, a levantar adoradores, cantores, a exaltarlo por medio de sacerdotes y a glorificar el nombre del Señor. La palabra está tomada en el libro de Nehemías, en su capítulo 4, en el verso 1 y verso 2, dice de la siguiente manera: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enardeció en gran manera e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y de los ejércitos de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones de polvo de piedra que fueron quemadas? Y estaban junto a él Tobías, amonitas, el cual dijo: lo de ellos edificaron el muro de piedra, si hubiera una zorra lo derribaría. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. Así estaban ya ahí mientras construían el muro. Habían personas burlándose de ellos, habían personas que se habían dispuesto a hacerle la guerra a Nehemías. Allá estaba Sanballat y Tobías. En ese tiempo Nehemías se levanta con una misión de poder restaurar los muros caídos. Hoy me levanto con una visión de poder restaurar los muros caídos, de poder restaurar a cada hermano, hermana que se sienta débil, abatida, que se sienta confundida, a través de una palabra de fortaleza, una palabra que el Señor ha ministrado a mi vida para que ministre a otros. Personas que se encuentran en tribulaciones, personas que se encuentran en guerras espirituales, personas que se encuentran decaídas, personas que se encuentran que su confianza en Dios ha menguado. A ti te digo, levántate en el nombre del Señor, no importa lo que haya dicho el enemigo, porque mira cómo se levantó Sanballat a decir que el pueblo era un débil, que el pueblo era un fracasado, que el pueblo no iba a tener esperanza, que si de las cenizas y de ese polvo de la tierra ellos iban a volver a edificar. Y así fue, hermanos, porque se levantaron hombres valientes, hombres y mujeres valientes de aquel tiempo a edificar los muros en Jerusalén. Entonces esto nos da a entender a nosotros que siempre vamos a tener oposición en la obra del Señor. Cuando el Señor llama y escoge un hombre con propósito, el enemigo va a querer destruirlo, el enemigo va a querer poner pensamientos negativos, va a llegar mucho agobio a tu vida, va a llegar la prueba, la dificultad, va a llevar todas las cosas adversas a tu vida, pensamientos negativos,
y vas a tener una lucha espiritual grande. Y lo que nos enseña la palabra es que debemos ser persistentes. Por cuanto Dios nos llamó y nos escogió, debemos de ser persistentes. Allá hubieron gentes decididas, gentes valientes, gente dispuesta a adorar a un único Dios y a un solo Salvador, al que ellos conocían y entendían que tenía el poder y la autoridad, aquel a cuya boca tiene que exaltarle, glorificarle y honrarle. En aquel tiempo el pueblo se levanta y decían que ellos, por medio de esa petición que Nehemías le hizo al rey de querer volver a restituir los muros que estaban caídos de Jerusalén, el rey le concedió a Nehemías que fuera a restaurar los muros. Y por medio de esto se levantaron hombres envidiosos, hombres arrogantes, soberbios, que no respetaron a Nehemías, no respetaron al pueblo, no respetaron, sino que decían: ¿acaso ellos podrán otra vez edificar altar? ¿Acaso tú podrás edificar nueva vez un altar después que el diablo te ha destruido, después que el diablo te ha derrotado, después que el diablo ha querido decir que tú estás derrotado? No, pues mentira del diablo, porque Cristo nos enseñó que el único que ha sido derrotado en esta tierra ha sido Él, con todas sus potestades, con todas las tinieblas que habitan Él, porque Él es el príncipe de este mundo, pero el Señor lo venció en una cruz del Calvario, demostrando que a través de las Escrituras se resucitó al tercer día y nos dio a entender que era un Cristo vivo y un Cristo de poder. Aquí estamos gozando el Antiguo Testamento, la parte de Nehemías, cuando se levanta con un propósito. Pero este hombre era un hombre de oración, un hombre de confianza en Dios. Allí él restauró los muros de Jerusalén. Dice que el pueblo vivía una oposición y una guerra constante con aquellos que se levantaron, a tal manera que dice que los hombres con una mano edificaban los muros y con una espada tenían espadas ceñidas siempre para pelear la batalla en esta tarde, pelea la batalla en el nombre de Jesús. No deje que el enemigo te intimide, no deje que el enemigo rompa esa comunión que quieres tener con el Señor, no deje que el enemigo vuelva tu decisión de querer servir a Cristo en espíritu y en verdad. Estos hombres eran unos hombres confiados. Dice que lo primero que tenían era que cuando comenzaron con su decisión de querer agradar y honrar el nombre del Señor, tuvieron oposición, pero lo bueno de ellos fue que tenían confianza en un Dios que restauraban todas las cosas. Y había unas personas allá que dieron gratitud al Señor. Dice que Tobías, Sanbalat y el Gosén, el árabe, dice que sobornaron a muchos para que intimidaran a Nehemías, pero cuestiones de eso, Nehemías no sintió ningún temor, no sintió ningún deseo de volver atrás, sino que con espada erguida y con la palabra del Señor, con la confianza que tenía en su Dios, pues Nehemías resulta que cogió más fuerza cada día, no tuvo temor de las acechanzas del enemigo, sino que tuvo fervor en lo que hacía, restaurar los muros que se habían caído después de la cautividad del pueblo en Jerusalén. Entonces necesitamos en este tiempo hombres y mujeres valientes, hombres que decidan seguir a Cristo, hombres con firmeza, hombre decidido a entregarse por la obra del Señor, hombre a decir que van a levantar altar para adorar al Padre Celestial que mora en las alturas, hombre decidido a buscar la presencia del Señor, a buscar el rostro del Señor, a engrandecer al Señor sobre todas las cosas. Y esto era lo que pasaba con Nehemías, que él quería restituir esos muros que estaban caídos. Así que te animo que te levanten en nombre del Señor, que glorifique al Señor sobre todas las cosas. Miremos cuán hermoso ha sido el Señor para con nosotros. Gloria a Dios, que Nehemías decía que el gozo del Señor era nuestra fortaleza, porque era un hombre que estaba confiado, era un hombre que estaba medido, era un hombre que estaba proyectado solamente a un propósito, que era edificar los muros que se habían caído, porque él amaba grandemente a Jerusalén, amaba las obras del Señor y veía que todo estaba caído. Así que yo te digo que te levantes en el nombre del Señor si los muros tuyos han caído, que no
dé lugar al diablo, sino que tú puedas afirmarte en el Señor cada día más. Aquí también dice que mientras ellos se levantaban, sobornaban al pueblo, a muchos de ellos, para que hablaran mal al rey acerca de la decisión de Nehemías, sino que decían que él se iba a conspirar contra el rey, gloria a Dios, pero donde Dios está en el asunto, el enemigo no puede hacer nada, no puede hacer daño. Y vemos cómo el pueblo edificó los muros. Dice que estos valientes arrebataron su bendición. Estos valientes se decidieron a seguir firmemente en la decisión de poder restaurar los muros que se habían caído. Esos muros espirituales que muchas veces el diablo no hace tanto la guerra, porque los que buscan al Señor siempre están siendo abofeteados, siempre están siendo machacados. Pero mientras te machacan más y más, dice que mientras más uno machaca el olivo, más el aceite de la unción, más el aceite, que ese aceite, mientras más te dan, más te debilitan. Yo sé que hay un Dios grande y poderoso que dice que ese aceite estará siempre rebosando sobre ti, porque no servimos a un Dios cualquiera, servimos al Dios de dioses, al Señor de señores, al Rey de reyes, al que todo lo puede. También aquí dice que mientras pasaban todas estas cosas, el pueblo en el capítulo 9 vemos cómo comienza a adorar y a exaltar el nombre del Señor. Comienza a glorificar el nombre de su Dios y comienza a decirle: tú, Señor, que sacaste al pueblo de Egipto, que lo cubriste con una nube de día, con una nube de fuego. Al pueblo de Israel lo escogió y lo sacó a través de la cobertura. Siempre estuvo el pueblo de Israel, nunca estuvo solo. El Señor siempre acampó con ellos. El Señor siempre peleó por su pueblo. Pero este enemigo siempre se levantaba con una palabra para destruir. Siempre el pueblo siempre tenía, mientras más paz tenía, dice Nehemías, que mientras más el pueblo paz tenía, más se rebelaba contra Dios. Y por eso Dios dice que lo entregó muchas veces a la codicia de otros pueblos, a la maldad de otros pueblos, pero ellos se arrepentían y el Señor volvía en su misericordia y lo traía. Entonces vemos grandemente como el pueblo del Señor, cuando el Señor le da la victoria de conceder que Nehemías restablezca los muros, en el capítulo 9, gloria a Dios, dice que ahí el pueblo se levantó y comenzó a adorar el nombre del Señor y comenzaron a clamar en alta voz para esas personas que dicen que no es necesario adorar a Cristo con alta voz, que para qué uno adora. Yo era una de las que decía en ese tiempo: ¿por qué razón los cristianos, los evangélicos, esas personas tienden tanto a vociferar, a alzar su voz? A Dios no se necesita alzar así, sí, hermanos. A Dios se necesita ser exaltado, glorificado a magnitud. A Dios se necesita poder hablar de su grandeza en alta voz. Este pueblo clamó y dice que este pueblo, gloria a Dios, dice que pudo exaltar al Señor, clamar a gran voz. Dice que cuando ellos clamaron, alabaron al Señor en alta voz. Dice que solo tú hiciste los cielos y la tierra, solo en ti hay bendición, solo tú vivificas todas las cosas, tú creaste a todos a los que te adoran en el cielo. Tú eres el Dios Jehová, a quien escogiste a Abraham. Ellos magnificaban a Dios por medio de esa alabanza. Gloria a Dios, exponiendo la maravilla que hizo cuando el Señor abrió el mar rojo. Y cómo nosotros no creer la maravillosa bondad del Señor, porque lo ha tenido contigo y lo ha tenido conmigo también. Dice que este pueblo comienza ahí, comenzaron ellos a adorar al Señor en voz alta. Y se menciona en el capítulo 9 que dice que ellos adoraban en el Señor muy alta, muy alta. Dice que este estruendo de esta adoración fue tan grande que dice que el alboroto de Jerusalén fue oído desde lejos. O sea que el pueblo estaba en una tremenda adoración al Señor. Lo que no debe menguar en tu vida es que tú dejes de adorar a tu Dios en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Señor busca, que le adoren en espíritu y que le adoren en verdad.
También vemos que cuando Josué fue también allí a pelear, dice que mientras el pueblo rodeaba esos muros para que cayesen, dice que el Señor lo mandó a dar vuelta, y mientras el pueblo más adoraba al Señor en alta voz, dice que al séptimo día toda aquella muralla cayó, porque a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad. No importa cómo tú adores a Dios, si lo adoraste en espíritu, si le diste una adoración de corazón, una adoración que llegue y que mueva el trono de su gloria, aleluya, pasarán cosas grandes, maravillosas, pasarán cosas inexplicables. Esta maravillosa tarde, ya casi noche, seguimos aquí en la poderosa palabra que el Señor ha entregado como inicio de todo esto, edificando los muros caídos. Esos muros que muchas veces nosotros sentimos que estamos acabados, hermanos, que no sentimos la presencia del Señor muchas veces. El Señor te está diciendo en esta tarde que te levante. El Señor te está diciendo que tome una actitud de reverencia hacia Él, que tome una actitud de adoración, una actitud de gozo, de paz, una actitud que refleje al Señor en todo su esplendor. Como Nehemías debemos de tener hombres y mujeres valientes, esforzados, hombres que se dispusieron a organizar la casa del Señor. Dice que todo allí se organizó, todo. Dios estaba en el consejo y con el pueblo. Dios estaba con ese pueblo, Dios está contigo, Dios está conmigo, Dios está con todo aquel que invoque su nombre de corazón. Dios estaba ahí en ese pueblo y dice que por medio de esa genuina alabanza, dice que todas las cosas se organizaron en el pueblo, gloria a Dios. Y allí dice que cada uno tenía su ministerio, el cantor tenía su ministerio, el que adoraba a Dios tenía su ministerio, el que era sacerdote, el que ejercía la función de escriba, que era Esdras, una persona muy mencionada en el libro, porque fue cuando se leyeron, gloria a Dios, el libro, cuando fueron abiertos esos libros y vieron lo que él decía, la ley de Moisés. Entonces, dice que también los cantores en aquel tiempo alababan grandemente en voz alta al Señor. Magnificaban al Rey de Reyes, al Señor, con todo gozo. Dice que todos esos instrumentos de la casa de David fueron recolectados, porque hubieron algunos que lo tenían disperso y fueron recolectados. Yo me imagino ese pueblo gozoso en el Señor, cantando con arpa, con todos los instrumentos del Señor. Aleluya, glorificando al Cristo vivo. Este pueblo, hermanos, se dispuso, peleó su guerra. Dice que tenían arpas, que tenían lanzas, que tenían corazas, que tenían jabalinas. Cada uno tenía su arma de guerra para pelear. ¿Cuáles son tus armas de guerra? Mi alma es la poderosa palabra del Señor. Esa no me va a dejar en vergüenza. Esa me instruye, me enseña la confianza que debo de tener en el Señor. Me enseña que a través de su palabra hay una esperanza de vida y hay un Cristo de poder y de autoridad que nos enseñó a vivir honestamente, humildemente, prósperamente en Él. Y cuando te hablo de prosperidad, no te hablo solamente de lo físico, de lo económico, sino de lo espiritual. Muchas veces el Señor nos prospera y no tiene que ser palpable físicamente, económicamente, como andan muchos por ahí, que solamente Dios te bendice cuando tú solamente tienes lujo, cuando tienes casa, no. Al Señor que nosotros lo servimos nos bendice de toda manera, de toda manera. El Señor bendició a Nehemías por su corazón, por su disposición de querer agradar, a levantar los muros caídos, a ser un hombre de confianza, un hombre confiado. Esa petición se la cumplió cuando él le fue a pedir al rey que le dejara edificar los muros de Jerusalén. Y el rey le concedió la petición a Nehemías. Así que en este día, levántate, Nehemías, comienza a pelear tu guerra, comienza a clamar al Dios que puede escuchar, al Dios que responde por medio de fuego, como lo hizo con el profeta Elías, al Dios que
que desafía todo, porque es el Dios terrible. Él es el Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él está en todo lugar, está en todo tiempo. Por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por eso nosotros no debemos de temer. Aquellos hombres pelearon con lanza, pelearon con jabalinas, pelearon con espada, porque dice que en ningún momento la espada siempre estaba ahí erguida con ellos. Con una edificaban el muro, con la otra mano tenían la espada, por si acaso el enemigo, gloria al Señor, se levantaba a ellos defender su postura como guerrero de Dios, y Dios le dio la victoria a Nehemías, como Él nos ha dado la victoria a cada uno de nosotros, que nosotros miramos a esa palabra siempre que el Señor profesa, que siempre nos habla, porque Él nos ha dado su espíritu para vencer. Así decía Nehemías, gloria al Señor, que dice que no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelea por vosotros, hermanos, y por vuestros hijos, y por vuestras hijas, y por vuestra mujer, y por vuestras casas. Mientras ellos, gloria a Dios, tenían lanzas, jabalinas, tenían maldad, tenían soborno, ellos estaban confiados de que había un Dios que pelearía por nosotros, como dice la palabra del Señor. Pueblo mío, está tranquilo y yo pelearé por vosotros. ¿Cuántas veces no ha pasado en tu vida que tal vez te han dicho algo que te ha herido? Una palabra que te ha querido trastornar, que ha querido quitarte el gozo de tu salvación. ¿Cuántas veces no hemos tenido dificultad para adorar el nombre del Señor? Porque no hemos sentido menospreciados, no hemos sentido que nadie nos quiere. Muchas veces viene ese menosprecio a nuestra vida. Y cuántas veces el Señor el enemigo no ha utilizado una palabra para derribarte, para hacer que tú cargas, pero estamos confiados que el Señor es bueno y que para siempre es su misericordia. Así que levántate en el nombre del Señor, levántate con gozo, con confianza, levántate con alabanza, levántate cada día para bendecir el nombre del Señor. Qué bueno y maravilloso ha sido nuestro Dios para con nosotros, que nos ha dado su Espíritu Santo para vencer. Así que yo doy gracias a Dios por este tiempo, por esta palabra. Te exhorto que como Nehemías sea hombre valiente, sea un hombre guerrero, sea un hombre dispuesto, sea un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, lleno de convicción, de fe y de fortaleza. Así que no dejes que el enemigo te amedrante, porque en realidad allí estas personas se levantaron para destruir. Tobías, Sanbalat y ese árabe se levantaron para destruir el pueblo del Señor, pero más sin embargo el Señor les ha dado la victoria siempre a su pueblo. Por más caído que uno se sienta, por más atormentado que uno esté, el Señor siempre le va a dar una salida y el Señor siempre nos va a dar una respuesta. Porque dice la palabra del Señor que Él siempre enviará su ángel a acampar alrededor de aquellos que le temen y lo defiende. O sea que nosotros tenemos un escudo, tenemos una certeza y tenemos a un Dios grande, vivo y de poder. Así que Dios te bendiga esta hermosa tarde. Que el Señor, Dios Todopoderoso, colme tu casa de bendiciones y tú puedas venir a Cristo. Si todavía no has aceptado a Cristo en este día, te invito a que cierres tus ojos y ores conmigo. Señor Jesús, en este día te acepto como mi Dios, como mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre más. Perdona todas mis rebeliones y ayúdame, Señor Dios mío, a dejar todo lo que no te agrada. Si te he fallado, Señor, perdóname, Señor. Guárdame bajo sombra de tus alas, Señor, y ayúdame a estar confiado y seguro. En el nombre de Jesús, amén. Si has recibido esta palabra, te bendigo en el nombre del Señor. Sigue a Cristo, congrégate en una iglesia donde se predique la palabra del Señor, donde se inste a tiempo y fuera de tiempo. Que Dios te bendiga.